Atención, amigos de la justicia. Si les gusta el suspenso y la verdad que se abre paso, denle a me gusta y suscríbanse para no perderse ni una historia como esta. Vamos a sumergirnos en un drama que los dejará sin aliento. El veneno del poder. Una historia de traición y renacimiento. La sala del tribunal estaba en silencio, asfixiante. En el estrado, Catalina Reyes, una mujer luchando por su vida, apenas podía hablar. Su esposo, el carismático político Marcos Reyes, la observaba con una falsa preocupación, mientras su asistente, Sofía Valdés, sentada detrás de él, esbozaba una sonrisa de suficiencia. El abogado de Catalina, Arturo Jiménez, estaba perdiendo. Todas las pruebas estaban en su contra. Entonces, mientras la presión aumentaba, los ojos de Catalina se pusieron en blanco y se desplomó inconsciente. La sonrisa de Sofía se amplió. Había ganado, pero no conocía a la jueza Elena Vidal y no sabía sobre la grabación secreta que la jueza estaba a punto de reproducir. Una grabación que cambiaría todo. La pulcra caoba de la sala 3B no hacía nada para calentar el frío que se había instalado en los huesos de Catalina Reyes. Era un frío que se había arraigado profundamente en ella durante los últimos 6 meses, una escarcha neblinosa y rampante que le nublaba los pensamientos y le pesaba las extremidades. Estaba sentada en la mesa del acusado. Aunque se trataba de un proceso de divorcio, se sentía completamente criminal y se aferraba a la barandilla de roble para mantenerse firme. Señora Reyes, ¿podría por favor concentrarse? La voz pertenecía a Ricardo Castro, el abogado de su esposo. Era un tiburón en un traje de 5000, todo ángulos depredadores y una voz que lograba ser suave y dentada a la vez. Yo me estoy concentrando, murmuró Catalina. Su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Las luces fluorescentes de la sala zumbaban, y el sonido parecía perforarle el cráneo. ¿Lo está? Castro se paseaba, perfectamente cómodo, porque parece tener problemas para recordar un hecho simple. Intentemos de nuevo. La noche del 14 de octubre, su esposo, el concejal Reyes, estuvo en la gala del alcalde, un evento crucial para recaudar fondos. Usted estaba programada para estar a su lado. No asistió. ¿Puede decirle al tribunal por qué? Catalina parpadeó, tratando de sacar el recuerdo de la niebla. El 14 de octubre. Estaba borroso. Yo me sentía mal. ¿Mal? Repitió Castro, como si saboreara la palabra. La misma indisposición que la llevó a perderse el beneficio del hospital infantil, la misma indisposición que la llevó a acusar a su esposo de, y cito su mensaje de texto, bailar con esa bruja esquelética. La galería, repleta de reporteros olfateando el escándalo del desordenado divorcio del concejal Marcos Reyes, rió nerviosamente. Esa bruja esquelética, como tan encantadoramente la llamó, era Sofía Valdés, continuó Castro, señalando la primera fila. Los ojos de Catalina se sintieron atraídos como por un imán hacia la otra mujer. Sofía Valdés, 28 años, tan elegante como una pantera, y actualmente jefa de gabinete de Marcos. Se sentaba justo detrás de Marcos. Su rostro afilado y hermoso era una máscara de preocupación educada. Pero sus ojos eran cuchillos. Se encontraron con los de Catalina, y por una fracción de segundo, una diminuta sonrisa triunfante asomó en las comisuras de su boca. El propio abogado de Catalina, Arturo Jiménez, un buen hombre, pero claramente superado, se puso de pie. Objeción, su señoría. El señor Castro está hostigando a mi clienta. Es un contrainterrogatorio, señor Jiménez. Se le permite cierta holgura. La jueza Evelyn Vidal
dijo con voz seca. La jueza Vidal era una presencia formidable, una mujer de unos 60 años que había visto todas las mentiras que un ser humano podía contar. Pero, señor Castro, vaya al grano. El grano. Su señoría, dijo Castro, volviéndose hacia Catalina. Es que la indisposición de la señora Reyes no es una condición médica. Es una botella, o para ser precisos, muchas botellas. Se oyeron exclamaciones. Arturo se levantó de nuevo. ¡Objeción! Esa es una acusación infundada e incendiaria. ¿Lo es?, espetó Castro, caminando a su mesa y recogiendo una foto brillante de 8810. Presento la prueba de una fotografía tomada por el señor Reyes el 14 de octubre, después de regresar de la gala. El alguacil entregó la foto a Catalina. Ella la miró fijamente. Era ella en su cocina, pero no como lo recordaba. Estaba desplomada en la mesa, el cabello enmarañado, una botella de vodka, la marca preferida de su esposo, no la suya, de pie junto a un vaso medio vacío. «Yo no bebo vodka», susurró, temblando. «Nunca lo he hecho». «Señora Reyes está bajo juramento», dijo Castro, con la voz teñida de falsa lástima. «Tenemos 3 meses de extractos de tarjetas de crédito que muestran compras crecientes en licorerías. Tenemos fotografías. Tenemos el testimonio de su esposo, dado con gran pesar, de que su alcoholismo la ha vuelto errática, paranoica y francamente incompetente. Incompetente. Esa era la palabra. Marcos no solo se estaba divorciando de ella, estaba solicitando que todos los bienes matrimoniales se pusieran bajo su control, argumentando que ella era mentalmente incapaz de manejar sus propias finanzas. Afirmaba que era un peligro para sí misma. «Marcos, por favor», dijo Catalina, volviéndose hacia su esposo. Marcos Reyes, el carismático hombre del pueblo, finalmente la miró. Su hermoso rostro era una máscara de profunda tristeza. Una actuación digna de un Oscar. «Catalina, querida, yo solo estoy tan preocupado por ti. Todos estamos tratando de ayudarte». Detrás de él, Sofía Valdés inclinó la cabeza, como en una oración silenciosa por el alma de Catalina. La visión de Catalina se redujo. El aire era denso. No podía respirar. Esto no era real. Ella no había comprado ese alcohol. No había enviado ese mensaje de texto. Recordaba haber estado enferma, un vértigo debilitante y un sabor metálico en la boca. Pero cuanto más intentaba explicar la enfermedad, la niebla que le había robado los recuerdos, más inestable sonaba. Mi clienta ha estado viendo médicos», tartamudeó Arturo Jiménez, revolviendo papeles. «No encuentran la causa. Sospechan fatiga crónica o una conciencia culpable», replicó Castro. «Su señoría, la señora Reyes, ha intentado sistemáticamente sabotear la campaña de alcalde de su esposo, ha malgastado los bienes matrimoniales y ahora está haciendo esta patética demostración. Solicitamos que se conceda la petición». La jueza Vidal miró a Catalina, su mirada aguda y analítica. «Señora Reyes, ¿tiene algo que decir al respecto?» Catalina abrió la boca. Necesitaba luchar. Necesitaba contarle sobre el verdadero Marcos, el hombre cuyos ojos se volvían fríos cuando las cámaras se apagaban. El hombre que la semana pasada le había dicho con calma: «Nadie te creerá jamás, Catalina. Eres un desastre. Yo soy el futuro». Pero todo lo que salió fue un sollozo ahogado. La habitación se inclinaba. El zumbido de las luces era ahora un rugido. Miró a Sofía, a ese rostro perfectamente esculpido. ¿Y Sofía? Sofía sonrió. Esta vez no era una pequeña sonrisa de suficiencia. Era una sonrisa amplia, gloriosa, triunfante.
Una sonrisa que decía, «Estás acabada, se acabó. Él es mío, todo es mío». Esa sonrisa fue lo último que Catalina Reyes vio antes de que el mundo se disolviera en la oscuridad. El sonido de un cuerpo golpeando el suelo fue un sordo golpe nauseabundo. «¡Catalina!», rugió Marcos Reyes, saltando de su asiento con la agilidad de un hombre que tenía la mitad de su edad. Pasó por delante de la barra, su rostro una imagen perfecta de terror y angustia, empujando a Arturo Jiménez, que estaba paralizado por el shock. «¡Alguacil! ¡Asistencia médica ahora!». La voz de la jueza Vidal cortó el caos resultante como una cuchilla de acero, su autoridad absoluta. La sala estalló. Los reporteros en la galería trasera buscaron sus teléfonos. Los flashes, que estaban estrictamente prohibidos, dispararon, y el mazo golpeó. «¡Crack! ¡Crack! ¡Crack! ¡Orden! ¡Orden en esta sala! Alguacil, desalojen la galería. Esta corte está en receso». Marcos ya estaba de rodillas junto al cuerpo inmóvil de Catalina. «Catalina, cariño, despierta. Por favor, despierta». Miró a la jueza Vidal, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Su señoría, ¿ve? De esto he estado hablando. Ella no está bien. Está tan enferma». Ricardo Castro, su abogado, ya estaba a su lado, colocando una mano de apoyo en su hombro. «Su señoría, a la luz de la clara angustia de mi cliente y el episodio de su esposa, solicitamos un juicio sumario inmediato sobre la petición de competencia». «Cálmese, señor Castro», espetó la jueza Vidal, con la mirada no en Marcos o Catalina, sino en los paramédicos que entraban por la puerta lateral. «Su moción ha sido anotada y, por ahora, denegada. Mi única preocupación es la salud inmediata de la señora Reyes». Arturo Jiménez, finalmente moviéndose, se arrodilló al otro lado de Catalina. «Catalina, ¿me oyes?». Su rostro estaba lívido, su respiración terriblemente superficial. Mientras los paramédicos comenzaban a trabajar, evaluando sus signos vitales y colocándole una máscara de oxígeno en la cara, Marcos se puso de pie, pasándose una mano por su perfecto cabello. Parecía, a todos los efectos, un hombre trágicamente asediado. Le dio la espalda a la jueza y a su propio abogado, y sus ojos encontraron a Sofía Valdés. Sofía no se había movido. Permanecía sentada, una visión de compostura. El caos de la sala, los reporteros gritando, los alguaciles severos, la emergencia médica no la tocaron. Era el centro inmóvil del huracán. Su máscara de preocupación educada había vuelto a su lugar, pero sus ojos aún brillaban con victoria. Marcos la miró, y su máscara de esposo angustiado vaciló por un microsegundo. Le dio el más pequeño, casi imperceptible, asentimiento. Un asentimiento que decía, «Está funcionando». Y Sofía se permitió una pequeña y privada bocanada de aire. Bajó la vista a sus manos entrelazadas, como para ocultar el temblor de la adrenalina. Lo había logrado. Ella y Marcos habían planeado para cada contingencia, excepto para esta. Esto era mejor de lo que podrían haber esperado. Catalina no solo había parecido inestable, lo había demostrado frente a una jueza y los medios. Ningún juez le daría a una mujer que se desmaya en el estrado el control de un patrimonio multimillonario. Nadie creería las acusaciones descabelladas de Catalina ahora. Habían ganado. La carrera de alcalde estaba asegurada. El dinero estaba seguro. Su futuro estaba seguro. Los paramédicos cargaron a Catalina en una camilla. Mientras la sacaban, Marcos intentó seguirla. «Debo ir con ella», le dijo a la jueza. «No, señor Reyes.
No lo hará, dijo la jueza Vidal. Su voz era plana. Usted es parte de esta audiencia, no su apoderado médico. Usted se quedará. Señor Jiménez, usted puede acompañar a su clienta al hospital. Arturo Jiménez, pálido y completamente derrotado, asintió y salió corriendo tras la camilla. El rostro de Marcos se ensombreció. Pero su señoría, ella es mi esposa. Una esposa a la que está pintando activamente como una alcohólica incompetente en una corte abierta, dijo la jueza Vidal, entrecerrando los ojos. Usted se quedará. Quiero hablar con ambos equipos legales en mi despacho. Ahora. La jueza salió del estrado, sus togas negras ondeando. Solos en la sala, repentinamente en silencio, Marcos se volvió hacia Sofía. La actuación había terminado. Su rostro era duro. Ella eligió un gran momento para probar nuestro punto, susurró Sofía, poniéndose de pie y moviéndose a su lado, ajustándole sutilmente la corbata, como lo haría una jefa de gabinete. Pero su toque se prolongó. Castro estaba presionando demasiado, murmuró Marcos. Casi parecía acoso. No, dijo Sofía, su voz un suave y confiado ronroneo. Parecía la verdad. La presión de sus mentiras finalmente la hizo ceder. Es la narrativa perfecta. Ella le apretó el brazo. Finalmente se acabó, Marcos. Ella es solo una triste nota al pie. Marcos miró la puerta por donde habían sacado a Catalina. Por un segundo, un destello de algo. Culpa. Miedo. Pasó por sus ojos. Pero luego Sofía le tocó la mejilla y desapareció. Volvió a ser el concejal Reyes. Tienes razón, dijo, enderezándose el traje. Vamos a ver qué quiere la vieja dragona. No vieron al alguacil en la parte trasera de la sala, que los había estado observando. Y ciertamente no vieron la forma en que la jueza Vidal, que se había detenido en la puerta de su despacho, observó el toque íntimo, las palabras susurradas y la mirada fría y satisfecha que había reemplazado el dolor de Marcos. La jueza Vidal había visto muchas cosas en 30 años y sabía con absoluta certeza que no acababa de ver a un esposo afligido y a una empleada preocupada. Acababa de ver a dos coconspiradores y no iba a dejar pasar esto. El despacho de la jueza Evelyn Vidal no era como la sala del tribunal, donde la corte era de madera oscura y techos altos diseñados para intimidar. Su despacho era funcional, lleno de libros de leyes, y olía débilmente a pulimento con aroma a limón y papel viejo. Estaba sentada en su escritorio, con el monitor de su computadora encendido, y esperó. Castro y Marcos entraron primero, todo fanfarronería y confianza masculina. Sofía los siguió, sosteniendo una tableta, la imagen perfecta de la eficiencia. Hizo una demostración de permanecer junto a la puerta, como si ella, una humilde empleada, no perteneciera a una reunión de tan alto nivel. Siéntense, ordenó la jueza Vidal, no con unkindly. Señorita Valdés, usted también. Claramente es una parte interesada en esta actuación. Los ojos de Sofía brillaron, pero se sentó con recato junto al señor Castro. Su señoría, comenzó Castro. Si esto es sobre el juicio sumario, debo insistir. No lo es, señor Castro, interrumpió la jueza. Es sobre la salud de la señora Reyes. Tengo el informe inicial de los paramédicos. Su presión arterial es peligrosamente baja y no responde. ¿Ven?, interpuso Marcos, inclinándose hacia adelante con una sinceridad practicada. Es el costo de la bebida. Su cuerpo simplemente está cediendo. Por eso tuve que intervenir. La jueza Vidal lo miró fijamente. Lo miró fijamente durante 10 segundos largos e incómodos. Señor Reyes, su preocupación ha sido anotada. Ahora
Hablemos de lo que realmente está sucediendo. Mientras los paramédicos estaban trabajando, tuve un pensamiento. Giró en su silla para mirar su computadora. Soy una mujer minuciosa, señor Castro. Leo todas las presentaciones, y el señor Jiménez, bendito sea su desorganizado corazón, presentó más de 300 páginas de registros médicos de la señora Reyes. Estaba tratando de probar que ella estaba enferma para contrarrestar su narrativa de alcoholismo. No logró presentar un punto coherente, pero leí los registros. Hizo clic en su mouse. Gastroenterólogos, neurólogos, endocrinólogos, alergólogos. Durante 6 meses, Catalina Reyes ha estado diciendo a los médicos que está mareada, fatigada, confundida, y tiene un sabor metálico en la boca. Todos ellos le hicieron análisis de sangre estándar. Todos ellos salieron normales. Todos finalmente la diagnosticaron con ansiedad o estrés. Exacto, dijo Castro, encogiéndose de hombros. El estrés de sus propias mentiras. Oh, dijo la jueza Vidal, bajando la voz. El estrés de ser envenenada lentamente. El aire de la habitación se detuvo. Marcos Reyes soltó una risa corta y ruidosa. Envenenada. Su señoría, eso es absurdo. Ese es el tipo de fantasía paranoica que Catalina... Oh. Se detuvo al darse cuenta de su error. Acababa de llamar paranoica a la jueza. El rostro de Sofía se puso blanco. No pálido. Blanco. Un blanco nítido y de papel que hacía que su piel pareciera una máscara. Es una teoría interesante, continuó la jueza Vidal, como si no hubiera notado sus reacciones. Así que cuando la señora Reyes se desmayó, me tomé la libertad de llamar al hospital, el St. Jude. Hablé con el médico de urgencias, y dados sus síntomas, su estado de inconsciencia y el contexto, no ordené una prueba de toxicología estándar. Ordené un panel completo de metales pesados y compuestos atípicos. Castro se puso de pie. Su señoría, no tiene base. Eso es un completo abuso de la autoridad judicial. Está prejuzgando este caso. Siéntese, señor Castro, dijo la jueza Vidal, su voz de hielo. Soy una jueza, pero también soy una ciudadana. Veo a una mujer desplomarse en mi sala. Tengo derecho a preocuparme. Y cuando el esposo de esa mujer y su empleada parecen haber ganado en lugar de presenciar quizás una tragedia, mi preocupación aumenta. El rostro de Marcos era ahora una máscara de rabia. ¿Cómo se atreve? Amo a mi esposa. ¿Lo hace? Dijo la jueza Vidal. Lo descubriremos, porque los resultados de las pruebas están siendo acelerados. Pero hay algo más. Buscó en el cajón de su escritorio y sacó un simple sobre acolchado de Manila. No tenía dirección de remitente. Estaba matasellado hace 2 semanas. Esto llegó a mi despacho, dijo, golpeándolo, dirigido a mí personalmente, en interés de la justicia, Divorcio Reyes. Recibo correo basura todo el tiempo. Casi lo tiro. Abrió el broche y sacó una única y pequeña memoria USB negra. Vi su contenido en un entorno seguro. Pensé que era un engaño, un deepfake, como dicen los jóvenes. Fue inquietante, y lo que es más importante, era completamente inadmisible. Sofía Valdés, que había estado congelada, de repente hizo un pequeño ruido, un leve jadeo. Sus ojos estaban fijos en la memoria USB. Era fruto del árbol envenenado, como sabe, señor Castro, dijo la jueza Vidal. Una grabación hecha sin el consentimiento de todas las partes, potencialmente ilegal, definitivamente inadmisible. No podía usarla. No podía mencionarla. Sostuvo la memoria USB. No podía hasta hace 10 minutos. ¿Qué? ¿Qué quiere decir?
dijo Marcos, su voz ahora un susurro tenso. Quiero decir, dijo la jueza Vidal, clavando los ojos en él, que esta grabación alega un crimen muy específico, muy inusual. Un crimen que produciría un conjunto de síntomas muy específicos, muy inusuales. Síntomas como mareos, niebla mental, confusión y un sabor metálico. Síntomas que, en un ambiente de alto estrés, harían que el sistema de una persona simplemente colapsara. Ella se puso de pie. La evidencia en esta unidad era inutilizable hasta que fuera corroborada por una pieza de evidencia independiente, obtenida legalmente, como por ejemplo un análisis de sangre del hospital St. Jude. El que acabo de ordenar. Caminó hacia la puerta. La corte reanudará en 1 hora. Los informes del hospital de la señora Reyes serán enviados directamente a mi monitor por orden judicial. Y si muestran algo, y me refiero a cualquier cosa, que corrobore el contenido de esta unidad, reabriré el caso. No como un proceso de divorcio, sino como uno criminal. Miró a Sofía. Señorita Valdés, se ve mal. Quizás debería tomar un poco de agua. El color estaba volviendo al rostro de Sofía en manchas rojas irregulares. Y yo estoy bien, su señoría. Bien. La jueza Vidal abrió la puerta. Señor Castro, señor Reyes, los veo en la corte. Mientras salían, Marcos agarró el brazo de Sofía, sus dedos hundiéndose. ¿Qué hay en esa unidad? Siseó. No lo sé, susurró ella. Su voz temblaba. No puede ser. Él dijo que se encargó de ello. Dijo que el investigador privado se había ido. ¿Quién? Exigió Marcos. David Chen. Sofía respiró, sus ojos muy abiertos con un nuevo horror. El investigador privado que contrató Catalina. El que puso un micrófono en tu oficina. Pensé que... Dijiste que había perdido su licencia y todas sus pruebas. El rostro de Marcos se puso gris. Recordó. El investigador privado, David Chen, el ex policía, se había encargado de él. Su oficina fue saqueada. Fue amenazado. Había sido denunciado a la Junta Estatal por un cargo inventado. No podía tener ninguna prueba. A menos que hubiera hecho una copia. Él está mintiendo, dijo Marcos, más para sí mismo que para Sofía. Ella está mintiendo. La vieja bruja está mintiendo. Pero mientras regresaba a la sala del tribunal, por primera vez en su vida, el hombre del pueblo dorado estaba sudando. No puedo creer lo que estamos descubriendo. ¿Qué crees que contendrá esa grabación? Déjame tus teorías en los comentarios antes de que continuemos. David Chen no estaba en la sala del tribunal. Estaba a 2 cuadras de distancia, sentado en una oficina sin ventanas encima de un lugar de cambio de cheques, bebiendo un café tibio. Su licencia de investigador privado estaba de hecho suspendida. Su carrera, para todos los efectos, había terminado. Todo había comenzado 6 semanas antes. Catalina Reyes lo había contratado. Ella era diferente entonces. Más confusa de lo que estaba ahora, pero aún perspicaz. Creo que mi esposo me está engañando, había dicho, retorciendo las manos en su regazo. Pero es más que eso. Creo que se alegra de que esté enferma. ¿Enferma?, había preguntado David. No puedo explicarlo, había susurrado. Simplemente estoy desapareciendo. Y él solo me observa. Él y su nueva asistente. David Chen había sido policía durante 20 años. Reconocía a una víctima cuando la veía. También reconocía a un depredador. Obtener las fotos de Marcos y Sofía fue fácil. Un cliché. Una cena elegante en Ambrose, un registro en un hotel de 5 estrellas. Tenía el caso resuelto en 48 horas.
pero las palabras de Catalina lo perseguían. Se alegra de que esté enferma. Así que David hizo algo ilegal. Plantó un micrófono. No en la casa, eso era demasiado arriesgado, sino en la oficina pública de Marcos, en el edificio del Consejo Municipal. Lo justificó como una medida de interés público. Este hombre se postulaba para alcalde. Durante una semana no obtuvo nada más que aburridas reuniones de planificación urbana. Luego, una noche, tarde, obtuvo el premio gordo. Estaba escuchando en vivo, con un par de auriculares de alta gama sujetos a sus oídos, cuando la voz de Sofía Valdés llegó clara como el agua. Lo había grabado todo, y se había horrorizado. Esto no era solo adulterio. Ni siquiera tenía una palabra para ello. Era una tortura psicológica y física metódica y a sangre fría. 2 días después, su oficina fue saqueada. No un robo, un trabajo profesional. Computadoras borradas, archivos desaparecidos. Al día siguiente, se convocó una audiencia de emergencia con la Junta Estatal de Licencias. Un ex cliente, un plant que David conocía, afirmó que David lo había chantajeado. Su licencia fue suspendida en espera de una investigación. Habían sido minuciosos, se habían llevado todo, pero no habían contado con su paranoia. David era ex homicidios. Siempre guardaba una copia de seguridad. Una única tarjeta micro SD encriptada, que había transferido inmediatamente a una memoria USB discreta. No podía ir a la policía. Marcos tenía a la policía de la ciudad en su bolsillo. No podía ir a la prensa. Lo devorarían vivo sin licencia y con pruebas obtenidas ilegalmente. Lo llamarían un investigador privado descontento y deshonrado tratando de extorsionar a un político. Tenía una jugada, un Ave María. Conocía a la jueza Evelyn Vidal por reputación. Era dura, pero se rumoreaba que tenía debilidad por la justicia, una justicia real. Escribió la etiqueta, en interés de la justicia. La envió sin dirección de remitente desde un buzón a 3 pueblos de distancia. Y luego esperó. Durante 2 semanas, no oyó nada. Vio las noticias, vio cómo comenzaban los procedimientos de divorcio, y su corazón se hundió. Vio fotografías de Catalina Reyes, con un aspecto frágil y confundido, y sintió una fría enfermedad en su propio estómago. Había fallado. La jueza lo había desestimado. Luego, hace 15 minutos, su teléfono zumbó. Un teléfono desechable que había configurado con un solo número. Arturo Jiménez, el abogado de Catalina. Jiménez no había sabido qué pensar de David, pero David le había dado el teléfono, por si acaso. El texto era simple, enviado en pánico por Jiménez desde el hospital. Catalina se desmayó en la corte. La jueza Vidal está de vuelta en su despacho. Está destrozando a Marcos y Castro. Algo está pasando. El corazón de David martilleó. Agarró su chaqueta. Era hora de dejar de esconderse. Puede que no tuviera licencia, pero aún era un testigo. Salió de su oficina y se dirigió al juzgado. No entraría. Todavía no. Esperaría en los escalones. De vuelta en la sala 3B, la atmósfera era eléctrica. La galería, que la jueza Vidal había permitido que se volviera a llenar, estaba abarrotada. Los reporteros prácticamente vibraban. Marcos y Sofía estaban en su mesa. Una brecha de 60 centímetros de fría animosidad entre ellos. Marcos susurraba furiosamente a Ricardo Castro, quien no dejaba de negar con la cabeza, con el rostro sombrío. Arturo Jiménez había regresado,
dejando a Catalina en condición estable en el hospital. Parecía desconcertado, pero una nueva y pequeña chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Ella está consciente, le había susurrado a la jueza Vidal cuando regresó. Está preguntando qué pasó. El médico dijo que sus análisis de sangre son muy anómalos. Están esperando el panel específico. La jueza Vidal asintió. Gracias, señor Jiménez. Tome asiento. La jueza golpeó su mazo. La sala quedó en silencio. Volvemos a registrar, anunció la jueza Vidal. Antes de la interrupción, estábamos escuchando los argumentos del señor Castro con respecto a la competencia de la señora Reyes. Se estaba presentando un caso convincente de que la señora Reyes es paranoica, delirante y un peligro para sí misma. Hizo una pausa, mirando directamente a Marcos. Sin embargo, continuó, se ha presentado una nueva pieza de evidencia a esta corte. Es inusual. Es una grabación que se presentó de forma anónima. Hasta ahora la había considerado inadmisible, pero ha salido a la luz nueva información que corrobora directamente las afirmaciones hechas en esta grabación. Castro se puso de pie. Su señoría, ¿qué información? Tenemos derecho a ver. Lo hará, señor Castro, dijo la jueza. Una máquina de fax en la esquina de su estrado cobró vida. El alguacil se acercó, recuperó una sola hoja de papel y se la entregó. La jueza Vidal leyó el papel. Su rostro, ya severo, se convirtió en una máscara de fría furia. Levantó la vista. Miró a Marcos. Miró a Sofía. La información, señor Castro, dijo. Su voz temblaba con rabia contenida. Es el informe preliminar de toxicología del hospital St. Jude. La sangre de la señora Reyes contiene niveles elevados de orotato de litio, no del tipo recetado, sino del tipo de suplemento de bienestar, y trazas de otros 2 compuestos psicoactivos no recetados, uno de los cuales es un aglutinante comúnmente utilizado para enmascarar metales pesados. Sofía Valdés hizo un sonido, un pequeño y desesperado sonido animal, que ahogó inmediatamente. Esta corte, dijo la jueza Vidal, ya no está dictaminando sobre un divorcio. Ahora estamos en una audiencia de investigación de hechos para un posible asunto criminal. Esto es un ultraje, bramó Marcos, encontrando su voz. Esto es un montaje. ¿Lo es, señor Reyes? Dijo la jueza Vidal. Vamos a averiguarlo. Miró al alguacil. Puede reproducir la grabación. Su señoría, me opongo. Esto es ilegal. Castro estaba gritando, pero la jueza Vidal lo ignoró. La objeción ha sido anotada, señor Castro, y ha sido desestimada. La salud y la seguridad de un ciudadano de este estado superan la privacidad de su cliente. Reproduzca. El alguacil presionó una tecla. Un gran altavoz conectado al sistema de audio y video de la corte se encendió. Un silbido de estática. Y luego la voz de Sofía, clara, aguda e impaciente. La sonrisa había desaparecido. El silencio en la sala era absoluto. Era tan silencioso que el chasquido y el silbido de la alimentación de audio, antes de que comenzaran las voces, sonaron como disparos. Luego comenzó. La voz de Sofía. Ella todavía no está empeorando lo suficientemente rápido. Marcos, ¿estás seguro de que estás usando la dosis completa? Un jadeo recorrió la galería. Ricardo Castro se volvió y miró a su cliente, con la boca abierta. La voz de Marcos. Estoy usando exactamente lo que me dijiste. 2 gotas del aglutinante en su té de la mañana y una cápsula completa de litio disuelta en su batido de bienestar. Ella dijo que le sabía raro ayer. La voz de Sofía. Burlona. Déjalo que le sepa raro. Está tan nublada que se olvidará a la hora del almuerzo.
El médico acaba de decirle que era estrés premenopáusico otra vez. Literalmente está haciendo nuestro trabajo por nosotros. Es patética. La voz de Marcos. Simplemente se siente. Ella sigue siendo mi esposa, Sofía. Se veía tan perdida esta mañana. La voz de Sofía, su voz volviéndose fría como el hielo. Estaba perdida cuando te estaba frenando. ¿Estaba perdida cuando no entendía las demandas de tu campaña? Ella no es tu esposa, Marcos. Es un problema, y lo estamos resolviendo. Cuanto antes sea declarada incompetente, antes podremos trasladarla a ese centro de bienestar en Arizona y tomar el control de las finanzas. La campaña está perdiendo dinero. En la sala del tribunal, Sofía Valdés negaba con la cabeza. No, eso no es... Pero su voz fue ahogada por su propia voz en la grabación, la voz de Marcos. ¿Y el investigador privado? David Chan. Él estuvo en Ambrose. Lo vi, la voz de Sofía. Miedo repentino y agudo. ¿Qué? ¿Estás seguro? La voz de Marcos. Estoy seguro. Estaba fingiendo leer un periódico. Es bueno, pero yo soy mejor. La voz de Sofía. Vale. No entres en pánico. Solo está obteniendo infidelidad. Eso está bien. Eso es. Solo un divorcio desordenado. Él no puede saber lo del otro asunto. Nadie lo sabe. Son solo suplementos, ¿verdad? La voz de Marcos. Una risa oscura y sin humor, ¿verdad? Suplementos. Mi amor, los suplementos no te dan pérdida de memoria, vértigo y náuseas crónicas imposibles de rastrear. Pero el estrés sí. Y mientras todos piensen que es una alcohólica paranoica estresada, estamos de oro. La voz de Sofía. Necesitamos ocuparnos del investigador privado. Ahora, Marcos. Antes de que él se ocupe de nosotros. La voz de Marcos. Ya he hecho la llamada. Un amigo en la Junta Estatal presentará una pequeña queja. Chantaje. Algo sucio. Arruinará su reputación. Suspenderá su licencia. Para cuando reaparezca, toda su evidencia serán los desvaríos de un hack deshonrado. Nadie le creerá jamás, al igual que nadie le creerá a ella. La grabación continuó. Duró 12 minutos de pura planificación sociopática. Discutieron la marca específica de orotato de litio, elegida porque era totalmente natural y no aparecería en una prueba de drogas estándar. Discutieron el aglutinante de metales pesados, un suplemento ruso que Sofía había encontrado en línea, garantizado para aclarar la mente, pero conocido por causar niebla neurológica en dosis altas. Se rieron. Se rieron del momento en que Catalina se había perdido conduciendo a casa desde el supermercado al que había ido durante 15 años. «¿Le viste la cara?», dijo Marcos en la cinta. Y en la sala del tribunal, su rostro en la vida real era de terror gris. Ella de verdad me pidió disculpas por preocuparme. A nosotros, corrigió la voz de Sofía. A la alcaldía, a la única señora Reyes. Se escuchó un tintineo de un vaso. La grabación terminó. El silencio que siguió fue más pesado, más sofocante que cualquier sonido. Ricardo Castro, el abogado tiburón de Marcos, se sentó lentamente. Se miró las manos. Era un hombre que había defendido a asesinos y ladrones. Pero esto era diferente. Se sentía sucio. Sofía Valdés estaba congelada. La sonrisa de suficiencia, el triunfo. Todo se había ido, quemado. Era solo una mujer pequeña y aterrorizada, con los ojos fijos en la jueza Vidal. Abrió la boca y salió un pequeño chillido. Eso es falso», susurró. «Un deepfake, actores de voz,
Nos están incriminando. Ella nos está incriminando, Lara. Marcos se aferró a la palabra. Sí, es falso. Ese no soy yo, su señoría. Esto es una mentira desesperada de una mujer muy enferma. La jueza Vidal los observó. No miró la grabación. No miró a la prensa. Solo observó a los dos desmoronarse. ¿Un deepfake?, repitió la jueza Vidal, su voz neutral. Esa es su defensa. Un deepfake muy elaborado de 12 minutos presentado hace 2 semanas, que casualmente predijo perfectamente el exacto, y cito, informe de toxicología altamente anómalo del Hospital St. Jude, que acaba de aterrizar en mi escritorio. Sostuvo el fax. Un informe que confirma la presencia de los compuestos no recetados específicos de los que acababan de escuchar una discusión con deepfake. Se volvió hacia el alguacil. Alguacil, creo que la oficina del fiscal del distrito tiene un observador en la galería. ¿Podría pedirle que se una a nosotros? Un hombre de traje en la parte de atrás se puso de pie. Ya estaba en su teléfono. Y la jueza Vidal continuó. Su voz se elevaba a un crescendo de furia justa. Alguacil, por favor, detenga al señor Marcos Reyes y a la señorita Sofía Valdés. ¡Ah, no!, rugió Marcos. Fue un grito primal de incredulidad de un rey siendo destronado. No puede. Soy un concejal de la ciudad. Esto es, me está arruinando. Usted hizo eso solo, señor Reyes, dijo la jueza Vidal mientras los alguaciles se acercaban. Sofía no gritó, no se movió. Simplemente se quedó sentada, su mundo evaporándose. Mientras la alguacil le ponía las manos detrás de la espalda con suavidad, pero con firmeza, Sofía finalmente levantó la vista. Sus ojos encontraron la galería, encontraron las cámaras que ya no eran de adoración, sino de condena. Ella había conseguido todo lo que quería. Y en el espacio de 12 minutos, lo había perdido todo. Momento de reflexión. El plan se desmoronó por la paranoia del PI y la sabiduría de la jueza. ¿Crees que Marcos y Sofía se traicionarán mutuamente en prisión? Hablemos de esto en los comentarios. Lo primero que Catalina notó fue el silencio. No el silencio zumbante y opresivo de la sala del tribunal, o el silencio denso y lleno de tensión de su hogar. Este era un silencio limpio y estéril, roto solo por el pitido tranquilo y rítmico de una máquina a su lado. Lo segundo que notó fue la claridad. La niebla, la densa niebla de algodón que había vivido en su cerebro durante 6 meses, era más delgada. Todavía estaba allí en los bordes, pero podía pensar. El sabor metálico en su boca se había ido, reemplazado por la sequedad antiséptica de un hospital. Abrió los ojos. «Catalina, ¿estás despierta?» Arturo Jiménez estaba sentado en una silla junto a su cama. Parecía exhausto. Su corbata estaba deshecha, pero estaba sonriendo. Una sonrisa real y genuina. «Arturo», jadeó. Le dolía la garganta. ¿Qué pasó? Me desmayé. Yo perdí, ¿no es así?» «Te desmayaste», dijo Arturo, inclinándose hacia adelante y tomando su mano. La suya estaba caliente. «Pero, Catalina, no perdiste», comenzó a hablar. Le contó todo. La sospecha de la jueza. La memoria USB secreta y anónima. La llamada telefónica al hospital. El informe de toxicología. Y luego, la grabación. Catalina escuchó. Sus ojos se abrían más. La niebla no solo era más delgada. Estaba siendo quemada por la luz blanca y caliente de la verdad. «El té», susurró. Mi batido de bienestar. Él lo preparó para mí. Todas las mañanas. Dijo,
Dijo que estaba cuidándome. Sí, dijo Arturo, con voz sombría. Lo estaba. Y Sofía estaban juntos en esto, desde el principio. La manipulación, los recuerdos perdidos, el licor. Catalina, te estaban envenenando sistemáticamente. No para matarte, cree la fiscalía, sino para controlarte, para que te declararan mentalmente incompetente, para poder tomarlo todo y encerrarte. Catalina comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas de una víctima. No eran los sollozos confusos y desesperados de los últimos 6 meses. Eran lágrimas de rabia, lágrimas de alivio, lágrimas de una mujer que acababa de ser rescatada del borde de un acantilado. Ellos están arrestados, dijo Arturo. La jueza Vidal hizo que los detuvieran directamente en la sala del tribunal. Conspiración para cometer, bueno, muchas cosas. Intento de agresión, fraude, perjurio. La lista es larga. La fiscalía se está divirtiendo. La carrera del concejal Reyes ha terminado. La vida de Sofía Valdés, tal como la conoce, ha terminado. La grabación, dijo Catalina, su mente clara, funcionando. ¿De dónde la sacó la jueza? Un investigador privado, dijo Arturo. Un hombre llamado David Chen, el que contrataste. Pero pensé que él se desvaneció, dijo Catalina. Lo hicieron desaparecer. Suspendieron su licencia, lo arruinaron. Pero fue inteligente. Guardó una copia. Se la envió a la jueza. Corrió un riesgo enorme. Es un héroe, Catalina. Un golpe en la puerta. Un oficial de policía uniformado. Y detrás de él, David Chen. David se veía mayor de lo que recordaba. Cansado. Pero se mantuvo erguido. Señora Reyes, dijo, con voz tranquila. Yo lamento mucho no haber podido detenerlo antes. Catalina miró a este hombre deshonrado y roto, que la había salvado, que le había creído cuando nadie más lo haría, cuando ni siquiera ella se había creído a sí misma. Se incorporó apoyándose en los codos. Señor Chen, dijo, su voz más fuerte de lo que la había escuchado en un año. Usted no solo lo detuvo, usted lo terminó. Gracias. David Chen asintió, una pequeña y triste sonrisa en su rostro. La fiscalía está retirando los cargos en mi contra. La jueza Vidal mencionó algo sobre una felicitación judicial. Mi licencia debería estar de vuelta para el lunes. Catalina se recostó contra la almohada. El pitido del monitor cardíaco era constante. Fuerte. Ella era libre. Había estado en una jaula dorada construida por su esposo y cerrada con llave por su amante. Habían intentado convencerla de que ella era la que estaba enferma. Habían intentado convencerla de que estaba loca. Habían sonreído y se habían burlado mientras se desvanecía. Pero la habían subestimado. Habían subestimado a David Chen. Y definitivamente habían subestimado a la jueza Evelyn Vidal. Arturo. Catalina fijó sus ojos en el techo blanco y estéril. Sí, Catalina. Cuando me den de alta, quiero que presente una nueva demanda. No un divorcio. Una anulación por motivos de fraude. Y luego, quiero que presente la demanda civil más grande que esta ciudad haya visto jamás. Quiero tomarlo todo. Arturo Jiménez, por primera vez en un mes, se rió. Yo creo que eso se puede arreglar, Catalina. Cerró los ojos. No por agotamiento, sino por preparación. La niebla se había ido. Catalina Reyes estaba de vuelta. Las consecuencias no fueron una ola. Fue una explosión atómica. Y la sala del tribunal, donde la jueza Vidal había lanzado la bomba, era la zona cero. El titular de primera plana del City Herald,
Era una sola palabra de 4 letras, en fuente de 90 puntos. Veneno. Debajo, una foto lado a lado, el concejal Marcos Reyes, sonriendo y saludando en la campaña electoral, junto a la foto policial gris, y con la mandíbula caída tomada solo unas horas antes. La historia, que incluía una transcripción completa y verificada de la grabación de 12 minutos, destripó a la pareja de oro de la ciudad. Las consecuencias políticas fueron inmediatas y absolutas. El alcalde, un hombre que había apostado su propia reelección al respaldar a Marcos, celebró una conferencia de prensa tartamuda y con las palmas sudorosas. Estoy consternado, asqueado. Este no es el hombre que conocí. Esto es una traición, una enfermedad, un acto depravado que nosotros, el partido, desautorizamos completamente. En su oficina del 50º piso, Ricardo Castro, el tiburón, se miraba las propias manos. Había sabido en el fondo que Marcos era un mentiroso. Le pagaban para defender a mentirosos. Pero esto era diferente. No había sido un abogado. Había sido un cómplice. Había sido la herramienta que un monstruo usó para intentar enterrar a su esposa. La suciedad. Sintió. No era solo metafórica. Llamó a su secretaria. Diana, emite un comunicado. Con efecto inmediato. Yo, Ricardo Castro, y mi firma, renunciamos como abogados del señor Marcos Reyes, citando un colapso fundamental e irreparable en la relación abogado-cliente. Cooperaremos plenamente con la oficina del fiscal del distrito. La fiscal del distrito, una joven y muy inteligente llamada Sarah Jennings, vio el caso como lo que era, el caso de su vida. Se paró frente a la misma fila de micrófonos que acababa de destruir al alcalde, pero era una visión de fuego frío y justo. Este no es un divorcio desordenado, había declarado, su voz resonando con autoridad. Este es un caso de destrucción intentada, fría y calculada. Este no fue un crimen pasional, fue un crimen de poder. Y en esta ciudad, bajo mi supervisión, no toleramos a aquellos que se aprovechan de los vulnerables. Buscaremos los cargos máximos posibles. Catalina no estuvo en la lectura de cargos. Lo vio en un pequeño televisor atornillado a la pared de su habitación de hospital. Estaba libre de la niebla, pero su cuerpo estaba en rebeldía. La desintoxicación fue agonizante. Sus nervios, hace tiempo apagados por el cóctel químico, ahora gritaban. Tenía migrañas punzantes, le temblaban las manos y estaba atormentada por pesadillas que no eran sueños, sino simplemente recuerdos. En la pantalla, vio entrar a Marcos y Sofía. Los monos naranjas les colgaban, mal ajustados y ridículos. Marcos, el hombre del pueblo, estaba sin afeitar, su famoso cabello enmarañado y grasiento. Sofía, la mujer elegante y parecida a una pantera, estaba pálida. Sus rasgos afilados ahora solo parecían esqueléticos, su cabello recogido en una cola de caballo lacia y sin alegría. Estaban encadenados. El sonido estaba silenciado en el televisor, pero Catalina no necesitaba escucharlo. Observó sus ojos. Mientras eran conducidos al banquillo de los acusados, sus miradas se encontraron. No era solo aborrecimiento, era una conversación silenciosa y venenosa. Tú me hiciste esto. Se suponía que eras más inteligente. Fallaste. El veneno que habían preparado para Catalina finalmente los había envenenado fatalmente el uno contra el otro. La fiscal Jennings argumentaba por la no fianza. Su señoría, estos no son solo riesgos de fuga, son,
como hemos demostrado, manipuladores, ricos, y tienen una depravada indiferencia por la vida humana y el Estado de Derecho. Ya han demostrado que usarán sus recursos para destruir evidencia y personas. Liberarlos sería un insulto a su víctima y un peligro para la comunidad. El juez, uno nuevo para el caso penal, estuvo de acuerdo. La fianza se fijó en $5 millones cada uno. En efectivo, una nueva orden de emergencia, esta vez de la jueza Vidal en la División Civil, ya había congelado todos los activos, todas las cuentas, todas las líneas de crédito. La casa fue incautada. Los coches fueron confiscados. Las cuentas conjuntas fueron bloqueadas. No podrían haber pagado la fianza si hubiera sido de $5. Catalina vio a la alguacil llevarse a Sofía. La sonrisa de suficiencia se había ido. El triunfo se había ido. No quedaba nada. Solo una niña vacía y aterrorizada. Catalina no sintió nada. Ni lástima, ni rabia. Solo un vacío vasto y frío. Apagó el televisor. Su recuperación fue lo más difícil que había hecho. El doctor Ares, su especialista en toxicología, fue amable, pero firme. Estamos limpiando tu sistema, Catalina, pero la desintoxicación física es la parte fácil. El verdadero trabajo está en tu mente. La niebla era una prisión química. Ahora tienes que aprender a caminar de nuevo al aire libre. Tus recuerdos están todos ahí. Simplemente estaban inaccesibles. Van a empezar a volver. Y dolerá. Tenía razón. Sucedió una noche, una semana después. Estaba tratando de leer un libro, pero las palabras nadaban. Cerró los ojos y estaba de vuelta. No en la sala del tribunal, sino en su cocina. Hace 6 meses. Ella está sosteniendo un vaso de agua. Es un día caluroso. Tiene tanta sed. Cariño, dice Marcos, su voz como la seda. Está sosteniendo su batido de bienestar. Esa bebida saludable, con sabor metálico. No te llenes de agua. Bebe esto. Lo hice, especialmente para ti. Ella recuerda sonreírle, darle las gracias. Me cuidas tan bien, Marcos. Siempre, había dicho él, besándole la frente. Sus ojos, ahora recordaba, estaban fríos. Muy, muy fríos. Se derrumbó. No de rabia, sino de dolor. Lloró por la mujer que sonrió y bebió el veneno. Lloró por los 15 años de matrimonio que ahora veía como una mentira grotesca. No solo había sido una víctima, había sido su tonta dispuesta y confiada. La vergüenza era tan tóxica como el litio. Fue David Chen quien lo superó. La visitó, luciendo incómodo en la estéril habitación del hospital. Llevaba su viejo y maltratado maletín. Ellos, me devolvieron esto, dijo, dándole palmaditas. Mi licencia ha sido restaurada oficialmente. La fiscalía retiró los cargos de chantaje. Con prejuicio. Gracias, David, dijo ella, su voz más fuerte de lo que había estado. Yo te traje algo, dijo, sacando un archivo. Quería que lo vieras, no solo, lo escucharas. Extendió copias de recibos. Un apartado de correos abierto en un pueblo vecino a nombre de Sofía Valdés. Un pedido en línea de un sitio web de bienestar en Estonia de 500 gramos de polvo de orotato de litio. Un recibo de una tienda de suministros químicos, del tipo que vende a laboratorios de secundaria, para el aglutinante de metales pesados. Todo pagado con una tarjeta de crédito prepagada. Todo enviado al apartado de correos de Sofía. Pensaron que eran tan listos, dijo David, su voz teñida de asco. Imposible de rastrear,
pero tenían que recoger el correo. Saqué las imágenes de seguridad de la oficina de correos. Un mes completo. Colocó una última foto de 8 días en su cama. Era Sofía, con una peluca rubia y gafas de sol, mirando nerviosamente por encima del hombro mientras abría la pequeña caja. Pensó que yo era un accesorio, susurró Catalina, trazando el contorno de la peluca. Pensó que yo era un obstáculo. Miró a David, y el dolor había desaparecido, reemplazado por algo duro y brillante. Ambos olvidaron que yo era una persona. El juicio civil fue una formalidad. Marcos y Sofía, por consejo de sus nuevos y sobrecargados defensores públicos, no se opusieron a los cargos. No podían luchar contra la grabación. No podían luchar contra el informe de toxicología. Estaban tratando de ahorrar energía y cualquier pedazo de dignidad para el juicio penal. Catalina estuvo allí. Se sentó en la primera fila, elegante con un vestido oscuro y estructurado. La jueza Evelyn Vidal presidió, y en la estéril sala del Tribunal Civil. Ella era toda una reina. Un contrato, declaró la jueza Vidal, su voz resonando con desprecio mientras sostenía el acuerdo prenupcial. Se basa en el fundamento de la buena fe. El señor Reyes y la señorita Valdés no solo actuaron de mala fe, actuaron con fe criminal. Este documento, que buscaba proteger los activos del señor Reyes en caso de divorcio, se basa en un matrimonio que estaba en su último año de fraude, un acto de asalto malicioso y prolongado. Rasgó el documento por la mitad. El sonido fue un desgarro en la habitación silenciosa. Este acuerdo prenupcial no solo es nulo, es un insulto a la institución del matrimonio y a esta corte. León le otorgó a Catalina todo: la casa, las carteras de acciones, los fondos de pensiones. Y luego fue más allá. Es opinión de esta corte que Catalina Reyes no solo tiene derecho a su mitad, ni siquiera a la totalidad de los bienes conyugales. Tiene derecho a reparaciones por el tiempo, la salud, la carrera y la dignidad humana que le fueron robados. Por lo tanto, estoy otorgando daños punitivos por la cantidad de 20 millones que se incautarán de todos y cada uno de los activos actuales y futuros de ambos. Del señor, se corrigió, de Marcos Reyes y Sofía Valdés. El mazo golpeó. Catalina no sonrió. Simplemente respiró. Por primera vez sintió que era su propio aire. El juicio penal fue 6 meses después. La transformación fue completa. La mujer que entró en la sala 3B, la misma sala donde se había desplomado, no era Catalina Reyes, la esposa del político. Era solo Catalina. Su cabello estaba cortado en un bob afilado y profesional. Llevaba un traje sastre azul marino. La mujer frágil se había ido. Había estado haciendo ejercicio y su fuerza era visible. Sus ojos, claros y brillantes, no se perdían nada. Los nuevos abogados de la defensa estaban probando la única estrategia que les quedaba: ponerlos el uno contra el otro. Marcos Reyes, un hombre bajo inmenso estrés público, manipulado por esta ambiciosa mujer más joven, argumentó uno. Sofía Valdés, una joven enamorada, indebidamente influenciada por este hombre poderoso y sociopático, replicó el otro. Todo se vino abajo cuando Catalina subió al estrado. El abogado defensor, un hombre llamado Verde, intentó ser amable. Fue un error fatal. Señora Reyes, Catalina, debe haber sido terriblemente confuso. Todo ese estrés debe haber estado tan inestable. Catalina lo miró a los ojos. La sala del tribunal desapareció. Solo estaban él y ella. Señor Verde, dijo,
Su voz no era fuerte, pero se escuchaba en cada rincón de la sala. Seamos precisos. Inestable es cuando una mesa tiene una pata tambaleante. Confundida es cuando no puedes encontrar tus llaves por la mañana. Yo no estaba confundida. Fui envenenada. Yo no estaba inestable. Fui víctima de una agresión química coordinada y maliciosa, diseñada para imitar la inestabilidad. Un plan, dijo, girando ligeramente la cabeza para mirar al jurado, ideado y ejecutado por las dos personas sentadas en esa mesa. Miró de nuevo al abogado. No pensaron que estaba loca. Sabían que estaba cuerda. Trabajaron metódicamente durante 6 meses para volverme loca, para borrarme. Y se inclinó hacia adelante. Su voz bajó, pero una furia fría ardía en ella. Fallaron. Todavía estoy cuerda y todavía estoy aquí. Nunca más me llame inestable. El señor Verde miró sus notas, miró al juez, miró al jurado, que miraba embelesado a Catalina. No más preguntas, su señoría. Se sentó. El jurado deliberó durante 45 minutos. Culpables de todos los cargos. Conspiración. Agresión agravada. Fraude. Perjurio. Marcos Reyes se derrumbó. El hombre del pueblo se había ido, reemplazado por un caparazón llorón y gimoteante. Se rasgó las restricciones, su rostro púrpura. Le gritó a Sofía. Fue tu idea, bruja. Me dijiste que era seguro. Me arruinaste. Y Sofía, que había estado vacía, lo miró. Y una risa horrible, seca y rota salió de ella. ¿Mi idea? Oh, Marcos, te encantó. Te encantó verla desvanecerse. Lo amaste más de lo que jamás me amaste a mí. La destrucción mutua fue completa. La jueza Vidal, que había solicitado presidir la sentencia, estaba sombría. Ustedes dos representan un fracaso fundamental del corazón humano. Una oscuridad que esta corte no puede comprender. Servirán como ejemplo. Marcos Reyes, 15 años. Sofía Valdés, 12 años. Catalina se paró en los escalones del juzgado. Los medios pululaban, pero esta vez era una energía diferente. Era respeto. Señora Reyes, ¿cómo se siente? ¿Qué sigue para usted? Catalina levantó una mano. La multitud se quedó en silencio. Durante 6 meses, dijo, su voz resonando en el claro aire de la tarde. Me dijeron que estaba loca. Me dijeron que estaba enferma, que era débil. Hoy, la corte confirmó lo que yo y algunas buenas personas sabíamos todo el tiempo. Yo no era nada de eso. Soy una sobreviviente. Un reportero gritó, ¿qué pasa con David Chen? El rostro de Catalina se suavizó solo por un segundo. El señor Chen es un hombre que entendió que la justicia no es solo una palabra en un libro de leyes. Es una acción. Su licencia fue restaurada. Su reputación está clara. Tomó aliento. Una pequeña y orgullosa sonrisa tocó sus labios. Y su nueva firma, Chen y Reyes Investigaciones, abre el 1 del mes. Eso provocó un jadeo. Ella no esperó otra pregunta. Caminó sola a través del mar de reporteros que se abrieron paso para ella. No se subió a una limusina. Caminó hacia un simple sedán gris oscuro. Se subió y se alejó conduciendo ella misma. La víctima se había ido. Catalina Reyes finalmente estaba al volante. Al final, no se trató solo de la grabación. Se trató de un sistema que falló a Catalina hasta que una persona, la jueza Vidal, decidió mirar más de cerca. Se trató de un hombre, David Chen, que lo perdió todo, pero aún así hizo lo correcto. Y se trató de una mujer que fue empujada al límite absoluto,
que fue sistemáticamente borrada, pero que aún tuvo la fuerza para regresar. Las sonrisas de los malvados son siempre las primeras en desvanecerse, cuando la verdad sale a la luz. Marcos y Sofía pensaron que estaban escribiendo su final, pero solo escribieron el suyo propio. ¡Final! ¿Qué te pareció la jugada increíble de la jueza Vidal? Déjame saber en los comentarios. Esta historia es un poderoso recordatorio para confiar siempre en tu instinto y luchar por la verdad, incluso cuando el mundo intenta decirte que estás loco. Si estuviste al borde de tu asiento, por favor, presiona el botón me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides compartir este video con alguien que ame una historia de justicia servida. Y por último, si quieres escuchar más historias dramáticas de traición y dulce venganza, asegúrate de suscribirte al canal y tocar la campana de notificación. Tenemos nuevas historias cada semana y no querrás perderte ni una sola.